Mientras buscamos en nuestras Biblias el Salmo 16, que es el salmo que hoy vamos a compartir, vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes aliento para nosotros. Tú nos sostienes. Tú nos confortas. Tú nos redarguyes. Tú nos guías. Señor, te damos gracias porque tu gracia, en tu favor, podemos estar reunidos acá en tu nombre. Señor, ruego que tu poderosa palabra pueda obrar en nuestros corazones. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, de este alimento para nuestras almas. Señor, te ruego tu gracia, tu favor, me des también claridad para poder compartir tu palabra, Señor, en esta mañana. Ruego por cada hermano, por cada persona que está acá presente. Ruego porque tú le hables, Señor. Ruego porque tú obres en nuestros corazones, nos muevas a un mayor y a un mejor conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad principal que tenemos hoy en nuestros boletines es: para el creyente no hay nada, absolutamente nada, que le cause más alegría y contentamiento que Yahvé Dios. El verdadero gozo, esperanza y seguridad del creyente están anclados exclusivamente en Dios. Solo Él es la fuente de su herencia y contentamiento eterno. Apartarse de Él para seguir a otros dioses no solo es insensatez, sino que lleva a la ruina y a la amargura. Por tanto, la comunión con Dios es el mayor tesoro, y en su presencia hay plenitud de gozo. El Salmo 16 nos va a presentar una confesión profunda de confianza y devoción en Dios. Hay algunos salmos que son tan específicos en el momento en el que se han escrito, ¿no? Como el Salmo 51, nos dice en qué momento específicamente se ha escrito. Este no parece ser el caso del Salmo 16. Sin embargo, lo que sí se entiende por lo que el Salmo desarrolla es que era un tiempo igual donde estaba pasando David por prueba. David declara que en medio de la vida, con sus pruebas y aflicciones, su mayor bien, su máxima esperanza y su seguridad están en Dios. Para el cristiano no hay nada más precioso que la comunión con el Señor. Mientras los impíos persiguen dioses falsos y se hunden en la desesperación, el creyente descansa en la promesa eterna de Dios, la herencia de su presencia y la vida eterna en Él. Y si lees en tu Biblia, este salmo es uno de los salmos que tiene un subtítulo ahí que dice Michtam de David. 6 salmos llevan esta descripción de Michtam en el título. Y en realidad este es el único salmo que está apartado de los otros 5 salmos que tienen esa descripción, que son los salmos del 56 al 60. No hay una claridad con respecto a qué quería decir esto. Hay algunos que le atribuyen a que este salmo indicaría un tono musical. Hay otros que más bien refieren a que está hablando sobre la expiación del pecado. Sin embargo, vamos a notar muchas características muy interesantes en este salmo. Y como ustedes pueden ver en su bosquejo hay 3 puntos, de los cuales hoy vamos a tocar 2 de ellos. La fe del creyente. Vamos a leer una vez más todo el salmo para poder entrar en contexto. Salmo 16 desde el versículo 1 en adelante. Michtam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Yahvé es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí.
Bendeciré a Yahvé que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. A Yahvé he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y yo sé que los salmos muchas veces son muy poéticos, ¿no? Y nos puede asombrar o incluso podemos cantarlos, pero me doy cuenta al poder ver los salmos que muchas veces los había visto de manera muy superficial. Creo que este es uno de los casos. Pasamos por el versículo 1. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Y yo pensaba, cuando veía este salmo, que cuando decía protégeme, oh Dios, ¿sí? Cuando empezaba este salmo, la palabra en el hebreo que usaba era Elohim, porque mayormente es la palabra para referirse a Dios que se utiliza en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando no se utiliza su nombre propio. Pero en este caso no es Elohim, sino más bien es Él. Y esta palabra, si bien era más genérica, es decir, no solamente la aplicaban a Dios, sino en general a un concepto que tenían de Dios, pues le aplicaban esa palabra. Y el sentido de esta palabra es fortaleza. Por ende, tranquilamente podría traducirse como poderoso, fuerte. Como decía antes, mayormente en el Medio Oriente antiguo se usaba esta palabra para referirse a una divinidad. Y era la forma de diferenciar y decir, este es Dios porque es poderoso, porque es más fuerte que cualquier ser humano, que tiene el poder. Y es así que los propios israelitas usaban este término para denotar la provisión o el poder sobrenatural de Yahvé. No es casualidad que David acá use ese término. De hecho, cobra total sentido porque en el primer versículo precisamente David está acudiendo a Dios solicitándole protección. ¿Qué mejor refugio que una fortaleza? ¿Qué mejor protector que alguien poderoso? Es decir, un protector eficaz es aquel que no solo tiene la voluntad de proteger, sino que tiene la capacidad de proteger. Tal vez ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver las viviendas y ver su sistema de seguridad, ¿no? Cada vez conforme más quieren proteger la vivienda o si hay una industria, una fábrica, ahí vemos que hay cámaras de seguridad por toda parte. ¿Sí? Y la idea de por qué ponen esas cámaras de seguridad es porque buscan protección. Pero antes de que existieran las cámaras de seguridad, ¿cómo era cuando querían proteger las casas? Lo primero que hacían para proteger las casas era levantar las murallas un poquito más alto de lo habitual. La idea era que las personas no logren escalar esas murallas. Pero cuando ni siquiera eso ha bastado, entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿No? Algunos le ponían ahí vidrio molido o le ponían sus cercas alambradas. La idea, ¿cuál era de esa? Era cercarlo y después incluso, ¿qué han hecho? No solamente eran alambres con púas alrededor de toda la muralla, sino incluso eran cercas eléctricas, ¿verdad? ¿Cuál era la idea en todo eso? La idea en todo eso era que aun si la persona, o el ladrón, o el bandido, lo que sea, quería escalar el muro, no pueda, ¿no? Y se haga alguna herida o se electrocute. Esa era la idea, la protección. Y no solamente por el frente, sino también por los costados o por detrás. La idea era buscar esa seguridad no solamente en un sector, sino alrededor. ¿Por qué hago mención de eso? Porque este salmo David lo empieza diciéndole, protégeme. Y esta idea de protección precisamente está haciendo referencia a acercar alrededor de. Por ejemplo, imaginémonos colocar una cerca de espinos, que es una buena forma de protección. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces en las incursiones militares, donde la geografía no acompaña, que por ejemplo todos los soldados o quienes estén haciendo esa incursión militar estén lado a lado, ¿no? Porque hay sendas muy estrechas. Cuando es el caso y las sendas son muy estrechas, entonces los soldados o quienes estén ahí
tienen que alinearse en una fila. Una de las estrategias que utilizan es colocar a los más aptos, a los más diestros, a los más capaces, colocarlo a uno por delante y al otro por detrás. ¿Cuál es la idea de eso? Que si vienen y los atacan de frente, el de adelante sepa reaccionar rápido. Pero si los atacan por atrás, el de atrás también sepa reaccionar rápido. Otra vez, ¿cuál es la idea de eso? Estar seguros, protección. Pero si lo piensas, la idea del cerco es mucho más efectiva que solamente si hay alguien delante y hay alguien detrás. Porque al igual como en las casas, la protección ya no es solamente delante y detrás, sino la protección es 360 grados. ¿Qué mejor que hacer de una fortaleza capaz de protegerte 360 grados? Tu refugio. Entonces cobraría total sentido, ¿no? Aún para aquellos que pensaban en un enfoque militar, cobra sentido. De ahí que la idea de David de ver a Yahvé como su refugio sea tan recurrente en sus salmos. Y no es la única vez que lo va a usar. Si me acompañan con sus Biblias, vamos al Salmo 7, versículo 1. Salmo 7, versículo 1. Oh Yahvé, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Un poquito más ahí, Salmo 11, 1. En Yahvé me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Entonces, por eso titulaba este primer punto la fe del creyente, ¿no? Claramente aquí David está hablando con todas esas implicaciones que hemos mencionado anteriormente. David, de una manera no solamente poética, sino realmente práctica, está refiriéndose a Yahvé como su refugio. Es el lugar seguro. Continuamos, versículo 2. Yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. ¿No? Y aquí cuando dice, yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai, está hablando precisamente del señorío. Anteriormente, cuando habíamos revisado el Salmo 8, habíamos hablado de la palabra que utiliza, yo dije a Yahvé, ¿no? Esa palabra en realidad en el original está usando el tetragramatón, es decir, el nombre inefable de Dios, el nombre que los judíos preferían incluso no mencionar por la santidad que éste implicaba. Habíamos mencionado que este nombre tenía una implicación o un sentido o un significado de existir o ser. Y la idea de esto, o una de las ideas de las implicaciones, tenía que ver con que no estaba sujeto al tiempo. Por eso es que también algunos lo interpretan como ese tetragramatón, como el que fue, el que es y el que será. Y es una correcta interpretación. Claramente está haciendo una referencia cuando usa ese nombre a su autoexistencia. Es decir, Yahvé es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Porque el versículo 2 dice, yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Sugel Michelin va a explicar una implicación, creo, muy importante. Mientras que el ser humano y su forma de ser está condicionada a muchos factores de ser, como puede ser la predisposición genética, ¿no? Es decir, sus genes, pero no solamente es la predisposición genética, también tiene que ver con su educación, con su entorno, con sus amistades, ¿no? Con sus círculos más cercanos. Entonces, todo eso va a determinar cómo son las personas. Por eso podemos encontrar familias, por ejemplo, que aún si tienen la misma predisposición genética, pero por diferentes factores toman rumbos tan distintos, incluso siendo hermanos. Es decir, el hombre es afectado por su entorno, por su predisposición, por su forma de ser. Pero ¿cuál es la implicación acá? Dios no. Dios no es alterado, no es afectada su forma de ser por su entorno, por su cercanía, por las circunstancias de vida.
¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, algunos son muy confiados hasta que en algún momento alguien los estafa y entonces ellos se vuelven desconfiados. Algunas personas creen en la amistad hasta que alguien los defrauda y entonces descartan a la amistad. Algunos, por ejemplo, tienen la lengua muy suelta, ¿no? Y por eso se meten en uno y otro problema, hasta que producto de esos uno y otro problema que se meten empiezan a frenar para ya no meterse en esos problemas. Esos son cambios que tiene el ser humano, pero eso no pasa con Yahvé Dios. No hay situaciones que haga que Él cambie su carácter o su naturaleza. Él es fiel a sí mismo. Y esa es una de las grandes razones por las que su palabra es tan confiable, porque Él no cambia. David, en apenas los 3 primeros versículos de este salmo, hace una referencia a Yahvé Dios como su Señor, como su fortaleza, como el poderoso Yahvé. Y me ponía a pensar y extiendo esta pregunta para ti. ¿Hay algún refugio mejor? ¿Hay algún refugio más seguro? ¿Hay algún lugar donde puedas estar más seguro que bajo el resguardo de Dios? Y hemos visto cómo las medidas de seguridad cada vez tienen que ser más extremas ante situaciones complejas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la nación de Israel en la actualidad. Y la tecnología que ellos tienen que tener, por ejemplo, para no ser invadidos por los palestinos. Son medidas extremas que nosotros a veces solamente alcanzamos a ver en las películas. Pero aún ni eso es totalmente efectivo. Pero eso no pasa con Dios. Realmente Dios es el refugio más seguro. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. A veces vemos esto como algo muy utópico, pero quien está escribiendo esto es alguien que ha pasado situaciones muy complejas en su vida. Alguien que ha visto muchas veces la muerte de manera muy cercana. Pensemos, por ejemplo, en su enfrentamiento con Goliat, ¿no? O cuando Saúl también lo quería matar, o cuando después su propio hijo Absalón también lo quiere matar, o cuando ve la muerte de su hijo, no, ni siquiera de su hijo, de sus hijos. Y además la Biblia nos relata que no eran los únicos enemigos que tenía. Entonces él sí sabía de lo que estaba hablando y aún en ese contexto él dice que Yahvé es su refugio seguro. Entonces, aun si fuese solamente por un tema de lógica, porque tiene la capacidad de guardarnos y protegernos, qué bien hay fuera de él. El versículo 2, en la última parte del versículo 2, dice, ningún bien tengo fuera de ti. O por lo menos así dice la Biblia de las Américas. Ahora voy a leer otras 2 traducciones de este versículo. La Biblia Peshita dice, a Yahvé, tú eres mi Señor, de ti proviene mi prosperidad. La Nueva Traducción Viviente dice, le dije a Yahvé, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y aunque no voy a descartar por completo estas versiones, sin duda, en este pasaje en particular no son 2 de las mejores traducciones. Hasta me atrevería a decir que son malas traducciones en este pasaje, porque están distorsionando lo que David está expresando. Porque con estas 2 traducciones que acabo de leer, el sentido parecería ser, qué bueno que Yahvé sea mi Señor, qué bueno que Yahvé sea mi amo, porque Él tiene la capacidad de otorgarme bendiciones. Y claramente si leemos una y otra vez el versículo, el salmo, esa no es la intención de David. Cuando hablamos de bendiciones podemos pensar en bendiciones materiales, afectivas, ¿no? O la bendición mismo que puede ser otra persona en nuestra vida. Pero muchas veces el enfoque del pueblo puede ser ver a Dios como a alguien
que va a ser el que va a permitir o lograr que nosotros obtengamos nuestras bendiciones. Y decir eso o verlo a Dios solamente como un medio para obtener algo, eso ya no sería bíblico. Y ya no sería lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. Si bien Dios tiene la capacidad de otorgarnos bendiciones materiales, afectivas, de personas que sumen a nuestra vida, pero lo que este pasaje quiere decir es diferente a eso. Entender como que Dios solamente es un bendecidor, alguien que nos va a traer bendiciones a nuestra vida, es algo así como que el rol de Dios sería el de abrir las puertas para que nuestros sueños se cumplan, nuestros deseos se cumplan. Esos pensamientos son más de genios de la lámpara dispuestos a cumplir deseos, no hadas madrinas a las que nosotros podemos, por así decir, lograr su aprobación para que nos concedan nuestros deseos, pero no del Dios soberano que sostiene el universo. Pero sabemos que tristemente esa idea, ese pensamiento de Dios es algo que en las iglesias occidentales se ha enseñado bastante. Pregunto, ¿te imaginas casarte con alguien que decida casarse contigo solo por lo que tú le puedes dar? ¿Eso se podría decir que es amor? Probablemente muchos de nosotros cuestionaríamos que eso fuese amor. O que los hijos amen a sus padres por lo que sus padres les pueden dar. Eso realmente creo que sería muy triste para un papá. Que solamente sus hijos lo vean como una fuente de lo que le puede otorgar. ¿Eso es amor? Y en este punto, ¿por qué creer que Dios es diferente en ese sentido? Que Dios nos va a llamar a una relación con Él para que luego nosotros estemos más interesados en pos de las bendiciones que Dios nos puede dar. Por eso creo que realmente una muy buena traducción es la que está en la Biblia de las Américas. Yo dije a Yahvé, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y después va a continuar con la idea. En el versículo 5 dice, Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Otra vez cito a Sujel Michelén, que en el versículo 2 dice, no está diciendo simplemente que Dios es el dador de todo bien, sino que Dios mismo es el bien supremo. El hombre no fue creado primariamente para hallar deleite en las cosas creadas, sino en el Creador. Y obviamente no estamos hablando de deleites pasajeros que efectivamente sí podemos hallar en la creación. Pero el deleite permanente, que no está sujeto a las circunstancias, eso solamente se halla en el Creador. De hecho, este es el elemento diferencial que en el tiempo evidencia el fruto del Espíritu en quienes asisten a las iglesias cristianas. Muchos se hacen simpatizantes de las iglesias porque han recibido el favor de Dios en algo en específico. O en algunos casos no el favor de Dios, sino el favor de la iglesia, en algo muy particular, que ellos anhelaban profundamente. Y hasta ahí realmente no está mal. Lo malo es que como su base, su fundamento no es el evangelio verdadero, entonces ellos simplemente van a esperar que por unirse a la iglesia o por asistir a las reuniones de la iglesia, el favor de Dios va a estar sobre ellos. Y Dios estará cumpliendo cada uno de sus deseos. Y cuando se enfrentan con la realidad de que la vida cristiana no es el sueño americano y que Dios, por ejemplo, los va a confrontar con su propio pecado, les manda a negarse a sí mismos. Entonces la cosa ya no parece tan atractiva. O pasan por situaciones de vida de dificultad verdadera. Terminan dejando las iglesias porque ven a Dios y por ende a la iglesia como otra persona más que promete y no cumple. Porque ven a Dios como a un deudor a ellos. Pregunta. ¿Dios puede llegar a ser deudor de su creación?
¿Puede ponerse en deuda? ¿Dios es deudor de alguien? Claramente la respuesta es no. Dios nunca va a estar en deuda con su creación. Nunca. Aun si Dios es fiel a sus promesas, no es por no quedar mal con nosotros y que nosotros después de eso desconfiemos de Él. Es porque ese es su carácter, esa es su naturaleza. Él es así. Y como decíamos antes, Él no cambia, Él es inmutable. Y eso da razones para que nosotros podamos confiar en Él. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la otra orilla? ¿No? Ya sea por una relación distante con Dios, ya sea porque nuestro corazón o nuestra mente está en otros asuntos y empezamos a ver a Dios como un deudor, porque no responde como nosotros quisiéramos que responda. Y porque incluso muchas veces su voluntad manifiesta es diferente a lo que nosotros quisiéramos. Versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y hasta ese punto, hasta el versículo 2, su enfoque era Dios, ¿no? El enfoque de David era Dios. Pero aquí claramente David está manifestando una predilección. Y él dice que su preferencia es para aquellos que temen a Dios y por tanto están viviendo tomándolo en cuenta. Y tomemos en cuenta que él está hablando, este salmo, para con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Dios, llamémoslo así. Pero aún así él está haciendo una diferenciación. No está hablando de aquellos que viven de una manera litúrgica, sino más bien aquellos que realmente temen a Dios en su vida entera. Es decir, en el sentido más reconocido de lo que significa santo, apartado, consagrado, dedicado para Dios. De ahí la expresión de ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Cuando usa la palabra noble se refiere a majestuosos, es decir, aquellos que cada vez se están pareciendo más a su Señor. No era un tema de nacionalidad, por así decir, sino más bien de enfoque. ¿Dónde estaba su corazón? Tendría que ser así también para nosotros, ¿verdad, hermanos? Nosotros también deberíamos hallar delicia en eso, en estar con otros santos que aman al Señor, que lo temen, que nos animan, que nos inspiran a vivir una vida de devoción a Dios, a negarnos a nosotros mismos. Guzik, citando a Boyce, dice que se puede medir la relación con Dios por nuestro amor por otros cristianos. ¿Amas a otros cristianos? ¿Ves bueno y gratificante el estar con ellos? Pues que ya tienes suficiente con esas 2 horas a la semana. Y ya pedir de que estés en otro tiempo, en otro espacio informal con los hermanos ya es demasiado. ¿Buscas su compañía? Aquellos que aman al Señor amarán la compañía de aquellos que también le aman. Pero seamos sinceros. A veces, con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, estamos más cerca de decirle a Dios, o te lo llevas o te lo mando. Y nos gustaría justificarnos, ¿no? Con excusas tontas, como decir, lo voy a amar a este hermano, pero del otro lado de la eternidad, cuando sea glorificado y yo también. Cuando yo no tenga que lidiar con su pecado. Cuando ya no haya pecado en él, ni haya pecado en mí. Pero el mandato de Dios no ha sido así. ¿Cómo se va a fortalecer el pueblo de Dios si cada quien camina por su propio camino? Versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios.
Así como David manifiesta su predilección por los santos en el versículo anterior, en este versículo manifiesta lo que ocurrirá con aquellos que han corrido tras otro Dios. Y sí, hermanos, no es una mala traducción, no es que eso estaba en plural y debería decir dioses. La expresión es correcta, está en singular. En este caso, el problema que David está señalando es que haya personas que se apresuren a ir en pos de un Dios ajeno, un Dios diferente a Yahvé Dios. Pasamos a Éxodo, capítulo 20, verso 3, que es donde están los mandamientos de Dios, ¿no? El decálogo de la ley. Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Y la expresión es la misma que se utiliza en este Salmo 16:4. Otros dioses. ¿No? Uno en singular, el otro en plural. Pero es la misma expresión. Y como decía anteriormente, no necesariamente quiere decir que tienen que ser muchos dioses para que esté mal, para que sea algo condenado por Dios. Y acá debemos de ser muy cuidadosos, porque ustedes saben que por la naturaleza de nuestro corazón es una fábrica de ídolos, dispuestos a querer entronar a ídolos en el lugar que le corresponde solamente a Dios. El pensamiento más básico que tenemos de esto y lo que generalmente comprendemos rápidamente cuando conocemos al Señor es ídolo sinónimo de estatua, ¿no? Y entonces no debo de arrodillarme o venerar o adorar a estatuas. Y los evangélicos para eso ya tenemos más claridad y generalmente es lo primero que dejamos de hacer si es que antes lo hacíamos. Ya no postrarnos ante ellos. Pero a veces los ídolos vienen en formas mucho más sutiles. Como ser la autorrealización. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños, pero muchas veces podemos llegar a creer que la vida cristiana se trata de perseguir el sueño americano. Y no necesariamente esas metas o esos sueños tienen que ser cuestiones terrenales, pueden ser objetivos legítimos. Pero ¿qué tal si eso se ha convertido en nuestro ídolo? Pueden ser los sueños con los que cargamos, aquellos que ya llevamos años, meses. Esos ídolos puede ser también, o ese ídolo puede ser también una persona. Puede ser tu cónyuge. Para los que somos papás pueden ser nuestros hijos. Y esto se vuelve mucho más sutil. Ya no es tan fácil de darnos cuenta. Y lo más general, y probablemente con lo que más tardamos en darnos cuenta, es que ese ídolo puede ser tan sutil y tan habitual como uno mismo. Y empezar a vivir para uno mismo, para nuestra autorrealización, para nuestro placer, para nosotros mismos. Y creer y querer que la vida se mueva de esa manera, que todo gire en torno a uno. O algo incluso puede parecer piadoso como una respuesta de parte de Dios. Y eso también se puede volver en un ídolo. Oswald Chambers, un predicador, misionero y escritor del siglo XX, cuando se refería a la importancia de la oración, decía: el propósito de la oración es que nos aferremos a Dios y no a la respuesta. Repito, el propósito de la oración es que nos aferremos a Dios y no a la respuesta. Con esto Chambers enfatiza la importancia de una relación profunda y personal con Dios a través de la oración, destacando que la oración no es solo un medio para obtener respuestas a nuestras peticiones, para, por así decir, torcerle el brazo a Dios, sino más bien para fortalecer nuestra comunión con Él.
Chambers exponía que la oración tiene un propósito mayor que simplemente recibir lo que pedimos. Chambers enseñaba que la oración es un medio para buscar la presencia de Dios, aprender a confiar en Él y depender de su voluntad, incluso si las respuestas no llegan como esperamos. Incluso si las respuestas son diferentes a lo que nosotros esperaríamos o quisiéramos. Su perspectiva era que la oración debe centrarse en el carácter de Dios, en su fidelidad y amor, en lugar de enfocarse solo en las respuestas o soluciones inmediatas a nuestras circunstancias. ¿Qué tal si lo que ahora estamos viviendo, lo que ahora estás viviendo es precisamente para eso? Para que profundices tu amor por Él, para que profundices tu relación con Él, para que profundices tu dependencia, para que entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de Él, y cómo Él en su favor, en su gracia, en su misericordia, permite que crezcamos, que cambiemos, que nos asemejemos cada vez más a Él. Hermanos, sabemos que todo eso es cierto, sabemos que eso es bíblico, pero aún nos cuesta. Muchas veces quisiéramos olvidarlo y seguir empecinados en nuestras respuestas. Hacemos de varios o de alguno de esos objetos un ídolo y vamos en pos de ello. Y como dice David, las aflicciones no disminuyen, más bien las aflicciones se multiplican. David dice, yo no haré eso, no correré tras otros dioses, no participaré de esa idolatría. Por muy noble que parezca, si no es Dios, no lo quiero. Si no es Dios, no lo quiero. Nada debe ni puede ocupar el lugar de Yahvé Dios, nada. Cuando me habían enseñado del Señor, me habían hablado de la ilustración, ¿no? De que somos como un rompecabezas a la cual le falta una pieza, y esa pieza es Cristo. No sé si yo lo he entendido mal, pero más o menos así me lo habían explicado. Y tal vez, aunque con sus limitaciones, esa ilustración termina siendo cierta. El tema es que esa pieza no es una pieza pequeñita, esa pieza es infinita, del tamaño que solamente puede ser llenada por un ser infinito, Dios. De este lado de la eternidad, la vida es tan corta, es un suspiro, eso dice la Biblia. Y a veces la vivimos como si fuera tan larga. Después voy a perdonar, después voy a ponerme a cuentas con Dios, después voy a servir al Señor. Después voy a arreglar lo que tengo que arreglar. Después. Ya se dijo antes en este púlpito, o estamos creciendo en el Señor o estamos decreciendo. No hay mesetas. David está hablando de aquellos que hacen de Yahvé su refugio, su bien más preciado, o aquellos que corren tras otro Dios. ¿En qué camino estoy? Romanos capítulo 1, verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira
y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Nosotros muchas veces somos perseguidores del placer, entendiendo o creyendo que eso va a ser lo que va a darle significado, gozo a nuestras vidas. No es así, hermanos. Todo lo demás va a ser pasajero. Y a veces es engañoso, pero es como dice David, al final va a traer más aflicciones. Esas son las características de la fe del creyente. Pasamos al versículo 5 y 6. Yahvé es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Debo reconocer que más veces de lo que quisiera admitir, me pongo a pensar en la herencia que les voy a dejar a mis hijos, ¿no? Si va a ser suficiente o aún si voy a poder dejarles algo. Muchos de nosotros quisiéramos que cuando ya no estemos en esta tierra, venga un testamentero, ¿no? Vaya donde nuestros hijos y les diga, ustedes como legítimos herederos de su padre ahora reciban todos estos bienes. Porque cuando oímos de herencia, para nosotros la palabra herencia significa el derecho a heredar, ya sea bienes, derechos, obligaciones, que se transmiten a los herederos, ¿no? De la persona fallecida. Pero hay que entender que este significado de herencia, así como lo entendemos, como aquel que puede tener derecho a acceso a los bienes, ¿no? Por derecho, es un significado, digamos, más o menos recién desde el siglo XII aproximadamente. La palabra herencia en sí es una palabra que viene del latín aerentia, cuyo significado es estar adherido. Y según la documentación latina medieval, la palabra herentia se refiere a cosas vinculadas o cosas que uno lleva consigo. Seguramente de ahí viene la expresión como herencia genética, haciendo referencia a lo que nosotros llevamos, ¿no? de nuestros predecesores, de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué menciono eso? Porque con eso cobra mucho más sentido lo que dice el versículo 5. Yahvé es la porción de mi herencia. En verdad mi herencia es hermosa para mí, dice el versículo 6. Hay una profundización de reconocer y de tener gratitud a Dios por parte de David. De ver a Dios como a el que debe estar adherido, a quien debe estar vinculado. Pero no solamente hay que entender si quieren esa palabra y su significado, también hay que entender lo que él está queriendo decir al pueblo. ¿Cómo los israelitas entendían lo que David estaba diciendo acá? David se refiere a que Yahvé es la porción de su herencia. Y esto está haciendo una analogía que el israelita sabía comprender. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordené, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, esa era la promesa, ¿no? La tierra donde emanaba leche y miel.
alcanzar, tener la tierra prometida. Casi 500 años antes de David, cuando finalmente el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, a cada tribu se le va a asignar una porción de tierra, ¿no? Y hay varias descripciones de cómo se les asigna a cada tribu una porción de tierra, con excepción de una tribu, la tribu de Leví. Números capítulo 26, verso 62. Números capítulo 26, verso 62. Y los contados de los levitas fueron 23,000, todo varón de un mes en adelante. Pues no fueron contados entre los hijos de Israel, ya que ninguna heredad les fue dada entre los hijos de Israel. Volvemos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, verso 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas a Yahvé y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. Y si fuese hasta ahí, realmente parecería injusto, ¿no? De paso eran los que servían al Señor, ¿no? Servían si quieren en primera línea, pero el pasaje no termina ahí. Después de eso dice, Yahvé es su heredad, como les ha prometido. El versículo 5 de ese mismo capítulo dice, porque Yahvé tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que esté allí y sirva en el nombre de Yahvé para siempre. Ellos no tenían su porción de tierra porque su porción de herencia era Yahvé mismo. Eso es lo que está diciendo David. Así como para los levitas su herencia no estaba en su porción de tierra, su herencia era Dios mismo. El mayor tesoro de David no era su casa, no era su reino, no eran sus riquezas materiales, no era su posición de rey. El mayor tesoro de David era Dios mismo. Y esa relación que podía tener con Yahvé Dios. Pregunto, ¿era poca esa herencia? Creo que esa puede ser una de las razones por las que Charles Spurgeon le puso a su comentario de los Salmos el tesoro de David. Porque realmente David había entendido algo y lo había entendido en la práctica. No estamos hablando de alguien que siempre ha anhelado tener y nunca ha tenido. Estamos hablando de alguien al cual sus enemigos le temían. Pero él había entendido cuál era el verdadero tesoro. ¿Era poca la porción de la herencia de los levitas? ¿Era poca la porción de la herencia de David? ¿Es poco la porción de la herencia de los creyentes hoy en día? Hermanos, ahora que estamos en un contexto diferente también en el mundo occidental, ¿no? Donde ya no es tanta bonanza, ¿no? Donde más bien cada vez escuchas de crisis o vives crisis sociales, crisis económicas, esto va a hacer que la fe de los creyentes, de los asistentes a las iglesias, se vea aprobada. Haríamos bien si veríamos las cosas con la perspectiva que David veía acá. Guzik también dice, citando a McLaren, cada hombre piadoso tiene la misma posesión y las mismas prohibiciones que tenían los sacerdotes. Así como ellos también no tienen tierras y en lugar de bienes inmuebles, tienen a Yahvé. La pregunta es si eso es suficiente. ¿Te das cuenta cuál es el énfasis de David? Volviendo al Salmo 16, verso 2. Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti.
Verso 5, Yahvé es la porción de mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Pregunta. ¿David sabía que lo que sufrió por causa de Absalón, su hijo, fue una consecuencia de sus propias acciones o se veía como víctima de las circunstancias? Él sabía que era una consecuencia de sus propias acciones, porque Dios mismo se lo hace saber. David reconoce a Yahvé como aquel que rige su destino. Entonces, en medio de todo lo que él está viviendo, aprendió a mostrar contentamiento en Dios, no en las circunstancias. Los cristianos no somos masoquistas que nos gusta sufrir, pero hay algo que permite que podamos atravesar esas dificultades. Pero a veces perdemos de perspectiva eso. Filipenses capítulo 4, verso 11. Apóstol Pablo está explicando, está agradeciendo por el cuidado que tienen con él y dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, versículo 11, ¿no? Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién hace eso? Es Dios. Salmo 16, verso 6. Volviendo al Salmo. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Algunos teólogos explican que se refiere a la práctica antigua de colocar y usar cuerdas para medir los terrenos. En este caso, de los terrenos que reciben por heredad. Parece ser acá que está haciendo David un juego de palabras que usa para expresar lo afortunado que es por la porción de herencia que tiene. Por eso dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. O sea, de todas las tierras que podía tener, tengo la mejor, Dios mismo. Y termina diciendo, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Está apreciando lo que tiene. Está apreciando aquello que no se puede corromper. Hermanos, que encontremos contentamiento en Cristo, esa herencia eterna. Cuidémonos de no tener corazones descontentos que desplazan la gratitud que deberíamos tener a Dios por insatisfacción. Ahora obviamente somos humanos, pasamos por diferentes dificultades, por diferentes estados anímicos. Pero lo que no debemos de hacer es quedarnos ahí. Uno de los males más habituales de este siglo es precisamente el de la insatisfacción. Nada genera satisfacción verdadera si no es solo Dios. Y ojo con hacer de la satisfacción un ídolo. Eso sería estar corriendo tras otro Dios. Y como dice David, eso solamente traería aflicción y un triste destino. En su comentario a este salmo, Spurgeon toma las palabras de Mr. Greenham, quien dijo, nunca han sentido el amor de Dios o probado el perdón de sus pecados los que están descontentos. Algunos teólogos creen que el descontento fue el primero de los pecados.
la roca que echó a perder a nuestra raza en el paraíso. Ciertamente no hay paraíso ahí donde este espíritu malo tiene poder, donde su baba contagiará todas las flores del jardín. Para el creyente Dios es todo. En Él se encuentra refugio, en Él se encuentra herencia, en Él se encuentra esperanza. No hay mayor bien, no debe haber mayor deleite que estar en la presencia de Dios. Esta es la promesa que sostiene nuestras vidas y aún en la muerte. ¿Tu fe está en Cristo? ¿Es Cristo tu refugio? Más allá de palabras que podamos decir, ¿tu fe está en Cristo? ¿O tu fe está en tus obras? ¿Tu fe está en tu ministerio? ¿En tu servicio? ¿En tus capacidades? ¿En tu oficio? ¿En tu profesión? ¿En tu cónyuge? ¿En tus hijos? ¿Está en Cristo tu esperanza? ¿En la práctica es Cristo el mayor de tus tesoros? ¿O reconoces que has corrido tras otro Dios? Y si ese es el caso, vuélvete a Cristo. Él es la porción de nuestra herencia. Y como dice David, en verdad esa herencia es hermosa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos transmites por medio de David. Señor, estamos agradecidos. Hay tantas cosas que nuestros ojos no quieren ver. Y nuestro corazón, Señor, es engañoso. A veces sin darnos cuenta estamos corriendo, siguiendo a otro Dios, desplazándote del lugar que a ti te pertenece, Señor. Ruego, Señor, que tú nos ayudes en la situación que cada uno de nosotros esté ahora, a volver la mirada a Cristo, a reconocer la obra de Cristo, eficaz para salvarnos y para darnos comunión contigo. Señor, ruego que si hay alguien que nunca ha confiado en Cristo, que hoy sea el día de su salvación. Ruego que hoy pueda entender que no es por sus obras, no es porque un día haya pasado al frente, sino realmente, Señor, es por reconocer nuestra condición pecadora, pero a la vez también reconocer y abrazar y confiar en la obra de Jesucristo. Ruego, Señor, para que haya corazones así, que podamos entender la herencia que eres para nosotros, que tú eres nuestro bien más preciado. Recuérdanos eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.